profesores y presentes. Nosotros somos alumnos del tercero D y nuestro proyecto consiste en paneles de yeso ecoeficientes. Los responsables del proyecto somos David Báez, Tobías Cabañas, Melanie Jiménez y quien les habla, Bruno Barrientos. A continuación, les daré una breve introducción a nuestro proyecto. La separación de ambientes puede darse por múltiples razones: para ganar espacios independientes, dar más intimidad o para diferenciar las zonas según las tareas a desempeñar. En este proyecto describimos el proceso de la elaboración del panel propuesto como material para la separación de ambientes y de esta manera conocer las ventajas y las desventajas que, que presenta utilizar estos tipos de paneles. Lo que nos planteamos como grupo es si se podrá utilizar el panel de yeso ecoeficiente como material alternativo para separadores de ambientes en la construcción. Consideramos importante la puesta en marcha de nuestra propuesta porque tiene como efectos la reducción en el costo de mano de obra y también en el costo de los materiales. Esto debido a que al ser un panel tiene una instalación mucho más sencilla y que no requiere de personal especializado, y que una pared con el panel propuesto resulta más económica que una elaborada con materiales de construcción convencionales. El objetivo general que establecimos es diseñar un prototipo de panel de yeso coeficiente como material de construcción alternativo. Y como objetivos específicos tomamos en cuenta investigar las características de los paneles, investigar las características del filamento PET e identificar los diferentes tipos de paneles de yeso existentes en el mercado. Para empezar a explicar el proyecto es necesario aclarar ciertos conceptos de los materiales. Primeramente tenemos el yeso París, que es un producto industrial y material de construcción. Es sulfato de calcio semihidratado, también conocido como yeso cocido. Se comercializa molido en forma de polvo y una vez amasado con agua puede ser utilizado directamente. Luego tenemos el filamento PET o tereftalato de polietileno, que es el plástico más utilizado en el mundo. Este está en todo, desde las botellas de agua hasta las fibras de ropa e incluso en los envases de alimentos. Se diferencia del PETG en que no está modificado con glicol. También es importante recordar el concepto de panel, que es una plancha prefabricada de diversos materiales que se utilizan en la construcción para dividir o separar espacios, generalmente cuadrada o rectangular, y está limitada mediante molduras o franjas. Teniendo en cuenta los conceptos anteriormente especificados, les estaré explicando un poco acerca de los paneles de yeso de coeficiente. Es un material liviano que se puede utilizar en la división de interior. Generalmente viene en el estilo de láminas delgadas y se instala por las paredes. El panel que proponemos está compuesto por un núcleo de yeso semihidratado recubierto con filamento PET para una mayor resistencia. La construcción de las divisiones de ambientes se realiza mediante la colocación de los paneles con filamento PET sin la necesidad de una estructura metálica de soporte, ya que estos paneles se encastran entre sí. Respecto a la elaboración del panel, tenemos los siguientes pasos. Primeramente, es necesario reunir todos los materiales, que son 1800 gramos de yeso, 22,50 gramos de filamento PET, con una longitud de entre 4 y 4,50 centímetros, y 2 litros de agua. Estas medidas son específicamente para un panel. Luego de cumplir con el primer paso, se mezclan los materiales sólidos, que son el yeso y el filamento PET, hasta conseguir una mezcla homogénea. Al conseguir dicha mezcla, se procede a aplicar el agua y se mezcla de nuevo hasta conseguir una mezcla homogénea. Luego se aplica el desencofrante y luego se vierte la mezcla en el interior de los moldes. Como recomendación, se deben mover los moldes una vez llenos, de manera a que la masa se homogenice. Las dimensiones del panel propuesto tienen una altura de 0,55 metros, tienen un espesor de 0,15 metros y una longitud de 0,70 metros. Algunas de las ventajas que podemos mencionar sobre nuestros paneles
son que bajo las condiciones adecuadas de diseño y construcción, el sistema de panel a base de filamento PET presenta grandes ventajas de orden económico y operativo, ya que con este tipo de sistema se reducen los costos porque tienen una menor actividad, tienen menos equipos y tienen menor mano de obra, así como se tiene una gran velocidad y eficiencia en la mano de obra y en la instalación de los paneles. También que dada la modulación y estricta fabricación de las unidades, se disminuyen los desperdicios de material de muros y acabados. En contraparte, tenemos las desventajas que podría presentar el uso de nuestros paneles, que son que se requiere de un control de calidad riguroso y sistemático y que requiere de un previo diseño arquitectónico con una rigurosa modulación de los muros, ya sean horizontales o verticales. Tras el análisis hecho sobre el precio del panel propuesto, determinamos que un panel con las dimensiones mencionadas anteriormente tiene un precio unitario de 20.000 guaraníes y que por metro cuadrado tiene un costo de 52.000 guaraníes, que en comparación a un metro cuadrado de pared elaborado con materiales de construcción convencional presenta una ventaja de 15.000 guaraníes. Finalizando la presentación, podemos convenir que dividir en ambientes es una estrategia necesaria en una construcción, ya que permite crear mayor intimidad al separar la parte social de los dormitorios, de la cocina, de la sala de estar, de los baños, etc. Teniendo en cuenta el sistema de paneles de coeficientes y de acuerdo con la elaboración de estos, nos percatamos de que presentan características que se acoplan a un sistema constructivo fácil de obtener y que no requiere de una mano de obra calificada. Gracias. Muy bien, excelente presentación. Se notó realmente una buena fluidez en lo que expusieron, ¿verdad? La práctica, eso obviamente forma parte de todo lo que es el trabajo. Y ahora pasaremos a la parte de las consultas por parte de los profesores de la mesa examinadora, ¿verdad? Entonces, de mi parte, felicitaciones, realmente una buena exposición, buen trabajo, muy bien detallado. Y dejo en mano a los profesores que quieran consultar. Yo lo que quería saber nomás es respecto de la resistencia, Melanie, Bruno, Baez, si pudieron medir la resistencia que tiene, por ejemplo, ese panel, así. Sí. Yo sé que van a ir, por ejemplo, encastrados unos con otros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el que está arriba, lógicamente, y o sea, todos los que están arriba, encima del último panel, bueno, van a ejercer un cierto peso ahí que sería interesante verificar si van a poder soportar o si son resistentes. Nosotros primeramente pusimos un análisis que encontramos del material, pero nos dijeron que no podemos poner esa información porque nosotros no tuvimos acceso al laboratorio, entonces no podemos realizar ningún ensayo. Pero por lo menos tienen algunos conocimientos así de cuánto puede soportar, si es resistente, eso nomás. Profe, pero de todos modos, no va a resistir una carga esta pared, o sea, más bien sería para dividir los interiores y sería como dividir, no sé, una sala de una pieza, entonces no sería apoyado nada sobre esa pared en sí. Profe, ¿puedo acotar algo? Sí. Permiso. Chicos, ustedes en una asignatura pudieron hacer estructuras para un tipo de piezas, unos bloques en esta aplicación que se llama Revit. Lo que se puede hacer en ese tipo de aplicaciones cuando arman esa estructura es agregar los distintos tipos de materiales. Creo que hay PET, tengo que ver bien en las librerías, y después que él calcule una resistencia absoluta que es estimativa, no es real, pero es estimativa. Entonces, tipo, sirve ya como un dato para este tipo de preguntas que le hacen. Entonces, sí, tipo, es cuestión de probar la aplicación y que revisen justamente esa parte que en algún momento le mostré y para que puedan encontrar ese tipo de resultados por si le vuelven a preguntar o por si les interesa demostrar nuevamente esta posición de su proyecto en otra situación. ¿Sí? Está bien, profesor.
Eh, bien, igual, por más que ustedes no hayan llegado al laboratorio, siempre y cuando ustedes encuentren en su investigación datos característicos sobre el material que están presentando, es importante que siempre coloquen, ¿verdad? No sé quién les dijo exactamente que no podían colocar eso, ¿verdad? Porque es un dato orientativo, aunque ustedes no ensayaron, siempre es una referencia, ¿verdad? Parten desde ahí, obviamente cuando hacen los ensayos de laboratorio, si es que fabrican su material, pueden contrastar eso, ¿verdad? Con valores ya reales. Mi pregunta va un poco relacionada a la forma constructiva, ¿verdad? De los paneles. Ustedes propusieron un panel de 55 por 70, ¿verdad? Pero ese panel puede ser cortado o cómo se hace de repente con un ambiente, por ejemplo, que no tiene eh, unidades enteras del panel que ustedes tienen, ¿verdad? Ya que tiene 15 centímetros, ¿verdad? Un poquito grueso me parece, ¿verdad? No sé si es fácil de cortar, si... Sí, profe, es bastante fácil de cortar. Sería una de las ventajas que tiene también. Bien, otra cosa era sobre el tema de, ustedes utilizan eso como separadores de ambientes, ¿verdad? ¿Habría alguna dificultad con respecto a al sonido que tiene entre un ambiente y otro? Tipo, yo estoy en mi pieza y voy a terminar Se escuchando. disminuye bastante, profe, ya que está hecho de yeso, ¿verdad? Y ayuda a que no, o sea, es, ayuda a que tipo el sonido se quede en lo que pasa en una pieza se queda ahí, ¿verdad? Sí, Pasa un poquito, ¿verdad? Pero no tanto. o sea, funciona también un poco como aislante acústico. Bien. Eh, Ya que utilizan como separadores dentro de los ambientes, ¿verdad? Yo quiero tener una abertura, obviamente, para separar mi vivienda, o sea, mi dormitorio. ¿Habría alguna dificultad que podrían encontrarse al momento de la colocación, por ejemplo, de marcos, de ventana, o sea, marcos de puerta realmente, porque si son separadores internos, prácticamente lo único que tendrían que colocar son puertas si es que ustedes proponen, por ejemplo, colocar puertas de tipo PVC, ¿verdad? Los de plástico, o sí o sí tienen que ser puertas de madera, no sé cómo es esa parte constructiva. No, no habría ninguna dificultad, ¿verdad, profe? Porque o sea, no necesariamente va a Bien. ser puerta de madera, sino puede ser también el del plástico que se usa para el cielo raso. Son cortinas, se le dice también. Entonces es bastante fácil la colocación de las puertas. Una última consulta, la parte del precio. El volumen que ustedes utilizan de yeso, PVC y todo lo demás, con las características que ustedes mostraron en el proceso de elaboración, ¿es suficiente para crear ese volumen de placa o sea, de panel que ustedes proponen de 50 por 70, 55 por 70 creo que era? Digo por las cantidades que ustedes mostraron más respecto a los agregados que ustedes estaban utilizando para fabricar el panel. Quería saber si es que era suficiente con eso para crear los 15 centímetros 70 por 50 de panel. Sí, profe, estaría bien el precio, ya que los insumos que utilizan son bastante baratos o económicos, digamos. Lo único carito sería ahí el filamento PET, nada más. Y esos filamentos se encuentran así de manera de fácil acceso para el que quiera realizar este tipo de paneles o es algo difícil de encontrar. De hecho, profe, es fácil de encontrar, solamente que tipo se tiene que preparar también para poder usar. Entonces, se encuentra en ropa o en, en la fibra de las botellas o también en las escobas. No sé si conoces los palitos. Bueno, en esos también se encuentran. O sea, sí se puede encontrar de forma fácil, digamos. Una última cosa, y ahí justamente ya que esto se va a utilizar como separadores, cómo ustedes plantean que esto quede unido en la parte inferior, en la parte de asiento, digo bien? O sea, ¿cómo esto se va a unir, ya va a estar directamente sobre el piso
o tiene que colocarse con mezcla con una pequeña fundación o una nivelación, o cómo va a quedar esto establecido dentro de la vivienda? Se estaría colocando una pequeña, o sea, un poco de mezcla, la verdad, para que se pueda sentar bien. Y nada más, o sea, solamente eso sería lo que se va a utilizar de mezcla después. Solamente se encastran ellos entre sí, digamos. ¿Algún peso específico estimativo que tengan sobre este material? Aproximadamente 3 kilos 500 a 3 kilos 800. Excelente. Nada más, esas son mis preguntas. Buenos días, jóvenes. Felicitaciones Buenos días. por su presentación. Les veo con mucha elegancia, mucha prestancia. Felicidades por ello. Se les extraña ya verla así a ustedes. Y quiero que retrocedan un poco su PPT en esa parte que pusieron ventajas y desventajas. Creo que Bruno estuvo hablando de eso. Ahí hay algo que me llamó la atención, ya que en desventajas, en ambos puntos, habla de un rigor. ¿A qué te referías específicamente del rigor, Bruno? Se refiere a que se necesita o sea, un control muy específico con anterioridad, porque, por ejemplo, si es que vas a implementar en tu casa, tenés que tener ya los planos bien especificados de la casa en donde vas a implementar estos paneles. Ya. O sea, que va más con el punto 2, entonces. Yo pensé que iba con la construcción en sí de esto, sino que va más con el previo diseño arquitectónico, justamente para evitar eso que había mencionado el profesor Richard, referente a corte, etcétera. Y lo otro también tenía esa duda, la adherencia de la mezcla que ustedes dijeron con respecto a su panel. ¿Es posible? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Mencionaron que para fijar en la base van a utilizar un poco de mezcla, ¿verdad? Así le escuché a David Antonio. ¿Y esa adherencia es posible al panel? ¿No hay dificultad? No, no tiene ninguna dificultad, señor director. Ok, perfecto. Y hacer los cortes también mencionaste que no es ninguna dificultad. ¿Qué tipo de herramientas utilizaría? Podría utilizar serrucho o cigarrita, ¿verdad? Y también se puede utilizar máquinas más sofisticadas. Sí, más sofisticadas. Para el corte, ¿verdad? Ok, perfecto. Muy bien. Gracias, jóvenes, y felicitaciones una vez más. Gracias. Muchas gracias. Chicos, una consulta si me permiten. ¿Por qué filamento PET y no PET triturado? Porque yo tengo entendido que al usar filamento PET se encarece un poco más el precio de las piezas, porque cuesta un poco más producir el filamento PET. Y en cambio, PET triturado es cuestión de reciclar y podemos conseguir de una forma más fácil. Porque con el filamento PET conseguimos una mayor resistencia, según las investigaciones hechas. Bien, bien, así es. Gracias, chicos, por la respuesta. Profe Jäger, no sé si querés preguntar algo. Y no, yo ya iba con todo lo que yo quería saber. Bien. Creo que de esta manera culmina la fase de preguntas, ¿verdad? Excelente la presentación. Vuelvo a recalcar, ¿verdad? Bastante seguridad se notó en la exposición. Las respuestas también bien detalladas, bien concisas. Así que mis felicitaciones. Esto es prácticamente una de las últimas etapas que les falta a ustedes como tercer año, como futuros egresados del bachiller técnico industrial. Así que mis felicitaciones, y ahora vamos a pasar con los profesores de la mesa, ¿verdad? A hacer la deliberación con respecto al puntaje.
Así que voy a pedirles, por favor, si puedan retirarse de la videoconferencia, era para deliberar con los profes. Desde ya, muy buen día y felicitaciones. Dale, profe. Gracias. Muchas gracias, profesores. Gracias. Gracias, profes. Hasta luego.